Pienso que podríamos pensar en una escena que domina el pensamiento de la cristiandad en esta semana de Pascua. Y ese pensamiento es Jesús muriendo en la cruz. Ahora, es increíble pensar que el domingo anterior Jesús entraba a Jerusalén siendo aclamado por la multitud. Jesús entró a Jerusalén como un rey. Estaba cabalgando en un asno. Tal vez nosotros podríamos pensar, bueno, si hubiera entrado en un corcel blanco, hubiera sido una escena más impresionante. Pero saben, en la antigüedad había un significado. Los reyes, cuando cabalgaban en un asno, era porque iban en una misión de paz. El caballo era reservado para las batallas. Un rey que cabalgaba un asno lo hacía en una misión de paz. Jesús entra en Jerusalén siendo aclamado por la multitud. La multitud pensaba en ese rey y lo que significaba la grandeza, la gloria, la majestad del rey, la libertad. Y eso era significativo para ellos en ese momento, porque estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Sin embargo, esa misma multitud que clamó, ¡viva el Rey! ¡Hosana al que viene en el nombre del Señor! Días más tarde, esa misma multitud estaba clamando, crucifícale, crucifícale. Cuando Jesús fue clavado en la cruz del Calvario, Él fue a la cruz para llevar el pecado de la humanidad, para hacer completa redención. La muerte de Jesús para saldar la deuda de pecado de la humanidad es suficiente para todos, pero es eficaz solamente para aquellos que ponen su confianza en Él. ¿Recuerdan cuando Jesús fue crucificado? La palabra dice en el Evangelio, y le llevaron al lugar llamado La Calavera, y allí crucificaron a Jesús. Pero también crucificaron dos malhechores, uno a su izquierda y otro a su derecha. Estos dos hombres se diferenciaron tanto que hoy uno de ellos está en el lugar de tormento, en el infierno, y la puerta allí se encuentra sellada completamente. El otro se encuentra en el cielo, disfrutando de la comunión de Jesucristo por toda la eternidad. ¿Qué hizo la diferencia? Las actitudes de ambos. Mientras uno con vehemencia rechazó a Jesús, con incredulidad le demandó demostrar que era Dios, descendiendo de la cruz. El otro puso su confianza en Jesús de tal manera que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo la diferencia? Las actitudes. Y queridos, estas dos personas, estos dos malhechores, nos representan a todos nosotros. Estamos parados frente a una encrucijada que nos depara la eternidad. Podemos tener una actitud de indiferencia, de incredulidad y seguir con nuestras vidas, o podemos depositar nuestra fe en Jesucristo, creyendo que Él tomó nuestro lugar en la cruz y llevó
nuestro pecado, saldando nuestra deuda delante del Dios Santo. Podríamos quizá pensar en esa multitud que estaba pasando frente a la cruz. Meneaban la cabeza y algunos decían: ¡ja! Si eres el Cristo, demuéstralo para que podamos creer en ti. Quizás podríamos dividir esa multitud en tres grupos. Uno que solamente piensa en la cruz. En la cruz como un talismán, como un objeto de su fe, pero sin Jesús. Otros solo en Jesús, pero sin la cruz. Como aquellos que al comienzo de la semana pensaban en el libertador, el que venía montando el asno, solo en Jesús, en su corona, pero sin la cruz. O quizá alguien que no piense en ninguna de estas dos cosas. Lo que hará la diferencia es la actitud que tengamos hacia Jesús. Él vino para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, para poner sobre sí mismo el pecado que nos separaba de Dios. Hoy el sacrificio está hecho. Nosotros somos los que tenemos que tomar esa decisión. ¿Confiaré en Jesús para tener un lugar junto a Él en la gloria? ¿O seguiré mi vida indiferente? Y eso marcará también el lugar donde pasaré la eternidad. Quiera Dios que en esta Pascua tú puedas pensar el por qué Jesús fue a la cruz. Él lo hizo pensando en ti, para que tú pudieras tener un lugar junto a Él en la gloria. Que Dios te bendiga en esta Pascua. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados.